A Contramano. Estamos en contacto con Patricia Pinto, geógrafa, docente e investigadora, subdirectora del Centro de Investigaciones Geográficas del IDIC, de la Universidad Nacional de La Plata. Te agradecemos enormemente, Patricia, que estés charlando con nosotros. Para nosotros es muy valioso escuchar tu opinión, que no suele ser la que abunda en los medios, que normalmente suelen tener visiones intencionadas en estos temas ambientales y o sesgadas por la ignorancia. Haces un mix de eso y pasás a ser casi imprescindible. ¿Cómo te va, Patricia? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Buen día. Muy bien, muy bien. ¿Estás? Gracias por atendernos como siempre, es un gran lujo. Al contrario, un placer. Bueno, a ver, contanos. ¿Qué es lo que trata, qué situación trata de regular esta famosa ley de fuegos? En realidad no se trataría de una ley, sino de una modificatoria de una ley que ya existe, que fue sancionada en el año 2012, Bien. la ley 26.815, que específicamente atiende a la problemática del fuego y que entra en vigencia en el año 2013, pero que bueno, digamos, lo que viene es a precisar un poco un sistema de sanciones para todo lo que sean incendios, fundamentalmente que pudieran ser entendidos como de carácter intencional, a fin de, modificar un poco el uso del suelo de las áreas bajo fuego, ¿no? De ahí la relación que tiene esta ley, o esta modificatoria, como vos bien me corregiste, con la ley de humedales y la situación que la originó, sí. ¿No? Sí, por eso también en algún punto hay una suerte de solapamiento entre ambas, porque, bueno, naturalmente hay áreas de humedales que vienen siendo sometidas también a procesos ígneos. El año pasado esto fue bien evidente en el Delta, por ejemplo. Pero que bueno, lo que intenta, como te decía, es introducir una serie de prohibiciones en términos de cambio de usos del suelo y modalidades de ocupación de ambientes con ciertas características, ¿no? Imponiendo prohibiciones que van de los 30 a los 60 años de plazo, para que, bueno, de alguna manera es que ese suelo que se ve afectado por procesos intencionales o accidentales no queden sujetos a una modificación que pudiera tener un carácter de tipo especulativo. Y a ver, contanos, me pongo en primer lugar en el ejército de los ignorantes. ¿Para qué se usa el fuego? ¿Por qué hay que regularlo? ¿A quién le podría interesar y qué provecho sacaría por usar fuego en sus propias tierras para sacar algún beneficio? Bueno, es que precisamente si en suelo de tu propiedad tuvieras bosques nativos, áreas naturales protegidas o humedales, precisamente, que es decir, son ambientes de valor estratégico, patrimonial, más allá de, digamos, de la utilidad económica que pudieras darle, el hecho, por ejemplo, de incendiar un bosque nativo o un área natural protegida, implicaría que aquellas limitaciones para poder llevar adelante determinado tipo de actividades cesarían a partir de la pérdida precisamente de ese patrimonio. Pensemos en un bosque nativo. No se puede incendiar el bosque nativo porque, bueno, por todos los valores, atributos ambientales que ese recurso o bien de la naturaleza tiene. Sí, por los cuales fue nombrado intocable, para decirlo en términos. Exactamente. Entonces, al cesar la existencia de ese bien, el propietario del suelo podría decir, bueno, a partir de que ya no existe ese bosque nativo, yo aquí donde había bosque nativo... O sea, ya tengo hectáreas, X cantidad de hectáreas para hacer lo que se me dé la gana, plantar cosas, cualquier prohibición cesó. Exactamente, es decir, esa limitación que pesaba sobre ese suelo en función de ese atributo natural se termina
Entendí. Y Es el única... habilitaría un cambio del uso del suelo, que es lo que venía sucediendo. Básicamente la situación mayoritaria que trata de regular esta ley, ¿o sí, hay otras también? Sí, en buena medida sí, no únicamente. Las prohibiciones van de los 30 a los 60 años. Digamos, la prohibición menor, la de 30 años, pesaría sobre cambios en el uso del suelo de zonas que actualmente son agrícolas, que son praderas naturales o pastizales, y los 60 años para aquellos ecosistemas más complejos como los bosques nativos, las áreas naturales y las áreas que poseen humedales, digamos, ¿no? Esa sería un poco la escala. Eso es la modificación sustantiva, digamos, en el cambio de la ley 26815 en su artículo 22. Ahora, no solamente se quema bosques nativos o áreas naturales, también hay quema para favorecer el rebrote de las áreas de pastoreo para el ganado, por ejemplo. No necesariamente tiene que desaparecer un bosque nativo para que haya un incendio de proporciones. Bueno, en el Delta casi 300.000 hectáreas se incendiaron este año, el año pasado, en el 2020, y no estaba orientado, digamos, a la quema de bosque nativo, aunque también había presencia de bosque nativo, pero minoritariamente, sino a la quema de pastizales con el objetivo de favorecer el rebrote de verdeos de verano, digamos, ¿no? ¿Cómo es eso? En poquitas palabras para quien no entiende. Sí, digamos, estas quemas estaban orientadas a garantizar alimento para el ganado en el periodo de primavera-verano, es decir, se quema. El incendio lo que hace es elimina todo el pasto seco y favorece el rebrote de pastos nuevos. Sí, pastos de hecho, nuevos, que son pastos tiernos que sirven para alimentar al ganado en una época en la que, suele haber también mayor cantidad de ganado, porque sí, el de ganado hecho, aparte se mueve hacia las áreas de pastoreo. Vos nos habías contado que el Delta había pasado de ser una zona utilizada marginalmente para ganado a hacerlo de manera mayoritaria, ¿no? Con la utilización de otro tipo de cultivos en las áreas en las que solía estar. Así es. Bueno, precisamente, entonces aparece como un dato importante esto también de proteger las áreas de praderas y pastizales, porque, también vienen siendo asoladas por fenómenos de quema. En términos de lo que habíamos hablado antes, sobre el desplazamiento de ciertas actividades, como la ganadería, hacia áreas que en otros momentos eran entendidas como marginales, ¿no? Para este tipo de actividad económica. La ganadería nunca había tenido la importancia que tiene en las últimas décadas en tiempos anteriores, ¿no? Estaba reducida o estaba localizada en otras áreas que hoy han modificado drásticamente su patrón productivo, orientándolo a la producción fundamentalmente de la soja, ¿no? Con fines, con orientación a la exportación. Entonces, la ganadería ha ido colonizando estos espacios y ha ido avanzando sobre estos espacios. La práctica de la quema o el rozado, como se la conoce a esta práctica, con el fin de garantizar el rebrote de pastos tiernos para la alimentación del ganado, se ha transformado en una práctica consistente en los últimos años, ¿no? Y es el otro factor, porque decíamos, el bosque nativo, los humedales, las áreas naturales, algunas de ellas protegidas, vienen siendo como objeto de quema masiva a lo largo de todo del país. Hay 14 provincias estuvieron bajo fuego
en el año pasado, dando cuenta de la magnitud del problema. Muchas de ellas están ligadas a cambios en actividades productivas dentro de, digamos, de lo que sería el espectro de la producción agropecuaria, pero otras están ligadas a un cambio muy sustantivo de la orientación del uso del suelo y de la ocupación, vinculados a procesos especulativos de tipo inmobiliario. Entonces, el espectro, digamos, sobre el cual estaría incidiendo esta modificatoria de la ley del fuego es bastante amplio y variopinto. Y en ese sentido, bueno, pareciera que viene a atender un problema que es claramente acuciante. El tema es que, bueno, los sectores más críticos de la modificatoria van desde atacar, digamos, cómo esta modificación de la ley del fuego incide sobre los derechos de propiedad, es decir, que el propietario no pueda modificar las actividades que realiza en sus propios predios, en sus propios campos. O, bueno, en otro sentido, también hay críticas bastante acendradas acerca de cómo, bueno, esto se va a poder controlar, de qué manera se va a poder controlar que esto no suceda. Cuando el presupuesto destinado, digamos, a la gestión del fuego viene a la baja en los últimos años, porque sabemos bien que además en un territorio tan amplio como la Argentina, con realidades muy diversas de accesibilidad a determinados sitios, implica la disponibilidad de recursos materiales para poder efectivamente cumplir el poder de policía que, digamos, estaría quedando ahora en manos... Absolutamente, o sea, decir que algo está prohibido claramente no alcanza. No alcanza. Está muy bien esto de entender que hay que penalizar los incendios, fundamentalmente, claro, están los intencionales, que atiendan a un objetivo de modificación en los patrones de uso y ocupación del suelo, pero esto necesita claramente de los mecanismos de control, de verificación. Y decime, Patricia, vos recién contabas que los propietarios, el sector propietario estaba un poco nervioso porque sentía que esto era un límite a la propiedad privada, de alguna manera. ¿Cómo se maneja en otros países? ¿Eso lo sabés? Conozco el caso de España, el caso español, y es de la misma manera, digamos, existen mecanismos de control y de penalización para este tipo de manejos del fuego en términos de producir determinado tipo de cambios en los usos y ocupaciones. Esto es habitual, digamos, en la Argentina no se inventa nada. En todo caso, la diferencia entre esos países, digamos, los países centrales y los nuestros, es la disponibilidad de recursos para hacer efectivos estos controles y para viabilizar, digamos, mecanismos que propendan al cumplimiento de lo establecido en la letra. No, aparte hay muchísimos límites a la propiedad privada en otras áreas, por ejemplo en la vivienda. A nosotros a veces nos cuentan una historia un tanto tergiversada, porque en los países centrales hay muchas restricciones que después nos venden que no existen, ¿no? Acá. Y que todo es una pura jungla donde la propiedad privada es lo único importante, y no es así. Es el tema más sensible y el tema es que menos se conoce aquí en la Argentina. Hay una mirada excesivamente patrimonialista de la propiedad, ¿no? En otros países está sujeto al interés colectivo. Por ejemplo, ¿sí? En Brasil existe lo que se llama la función social de la propiedad. En Colombia también, digamos, están instituidos constitucionalmente. ¿Esto qué significa? Que por encima del interés particular del propietario del suelo prima el interés colectivo. Entonces yo no puedo ejercer una modificación sobre mi propiedad que incida negativamente sobre el interés colectivo. Entonces esto no está instituido en nuestro país, lamentablemente. Yo creo que en
cuando se hizo la revisión de la Constitución en el 94, esto debiera haber claramente ingresado como un tema de agenda importante de la Constitución. Pero bueno, lo que favorece es precisamente que hoy algunos sectores que contrarios a la sanción de estos cambios en el artículo 22 de la Ley del Fuego digan que la ley es inconstitucional o que puede llegar a judicializarse. ¿Quiénes son puntualmente, con nombre y apellido? ¿Quiénes se registran? Bueno, fundamentalmente los sectores de la oposición, Juntos por el Cambio, muy claramente lo ha manifestado de esta manera Alfredo De Angelis, de la provincia de Entre Ríos, pero también Gladys González del PRO de la provincia de Buenos Aires también lo ha manifestado de esta manera, ¿no? Y hasta el propio constitucionalistas como Sapsay también lo ha refrendado de alguna manera, ¿no? Existe... Claro, existe como un abroquelamiento en determinados sectores o determinadas usinas de pensamiento que ven en esto una avanzada sobre el derecho de propiedad, ¿no? Y decime, ¿cómo es esta modificatoria, mal llamada Ley de Fuego? ¿En qué punto está? ¿Salió como ley hace poquito? A ver, desasnanos. El camino... Bueno, tuvo un tratamiento parlamentario muy, muy express, diría yo, en atención a la vigencia que el tema estaba teniendo en los medios, ¿no? La visibilidad que estaba alcanzando a nivel mediático y de la opinión pública, fundamentalmente. Tuvo un tratamiento parlamentario muy rápido, obtuvo media sanción en diputados el 18 de noviembre, y la otra media sanción en senadores a comienzos de diciembre, el 5 de diciembre. Es decir, en poco más de 20 días tuvo la totalidad del tratamiento parlamentario y la sanción, ¿no? Es decir, la ley está modificada, la ley 26815 está modificada y con ese cambio en el artículo 22 en vigencia, ¿no? Que establece las prohibiciones. ¿Es buena esa nueva ley resultante, en tu opinión? ¿Mala? ¿En qué? Bueno, yo diría que las leyes en general no son malas ni buenas per se. Pueden tener mejores y peores intenciones. Sí, Patricia, hay algunas que están muy mal redactadas y directamente son ciegas en algunas temáticas. Claramente. Yo apunto a que, digamos, no sea, que no tenga más una vocación efectista que real, en el sentido de que en la medida que no existan los recursos para poder llevarla a la práctica, bueno, abre ese cono de sombra. Pareciera ser una iniciativa interesante, pero si después ves que en el presupuesto nacional el manejo del fuego mantiene el nivel de recursos asignados o los disminuye, bueno, no es una buena señal, ¿no? Hay veces que es tan desembosada la intención de generar efecto y no modificar la realidad que hay leyes que ni siquiera son reglamentadas. Por ejemplo, sí, la ley, por ejemplo, de acceso justo al hábitat, todavía hablabas del tema del suelo y la vivienda, tardó más de un año en reglamentarse. Una ley que salió con mucho consenso, pero bueno, efectivamente cuando se tocan intereses, resulta complicado después. Sí. No, porque aparte la prensa, que también es una excelente cómplice para que se armen estas campañas, le pone titular a la ley nueva que sale y después no investiga más si se pone en práctica o no. Y la ley del fuego, sin ir más lejos, esta modificatoria, vino acompañada de una serie, vos dijiste, de títulos, ¿no? La polémica Ley del Fuego, ¿no? Titulada, por ejemplo, en su momento El Diario de la Nación. Medios que de alguna manera están vinculados o enrolados con determinados intereses corporativos, ¿no? Y contanos, ¿qué fue de los humedales? Bueno, yo creo que en términos de golpe de efecto, la ley de humedales fue claramente eso, ¿no?
tuvo un intenso tratamiento en diputados, logró en noviembre un dictamen de mayoría en la Comisión de Ambiente, pero debía transitar por otras 3 comisiones en diputados para obtener media sanción. Se agotaron los plazos de las sesiones ordinarias en noviembre. Se esperaba que para las extraordinarias el Ejecutivo, que había tenido la iniciativa de presentar uno de los primeros proyectos y además de los proyectos que obtuvo mayor consenso, incluyera en la agenda parlamentaria de las sesiones extraordinarias a la ley de humedales, y esto no sucedió. Por lo tanto, aquello que aparecía como una posibilidad bastante cierta de que la tercera fuera la vencida, bueno, evidentemente no lo fue. ¿Eso significa que volvemos a cero para el 2021 o se puede completar esa etapa que faltó? Yo creo que volvemos a cero, sí, porque no obtuvo media sanción. No tuvo dictamen de todas las comisiones, que era, digamos, los tiempos le corrían en contra. Necesitaba que pasara por ejemplo, por vías navegables, que pasara por presupuesto y Hacienda y por la Comisión de Agricultura, y no pasó por esas 3 comisiones. Con una variante que yo creo que es interesante. Este proyecto que logró dictamen de mayoría en la Comisión de Ambiente es muy superior en términos técnicos a los proyectos que habían obtenido media sanción en 2 ocasiones anteriores. Estoy viendo como una base de partida para una nueva iniciativa parlamentaria con la vara muy alta, con un plafón de discusión muy grande que también reduciría los tiempos, ¿no? En el caso de que, bueno, efectivamente hubiera una iniciativa de volver a presentarlo para el debate en diputados. Bueno, ¿no? Seguramente vos vas a estar ahí en barricada para que suceda y nosotros acompañándote. Querida Patricia, ¿querés agregar algo más para lo que es la charla de hoy? ¿Tendremos muchas más en el futuro? Seguramente no. Creo que bueno, me parece que es importante, me interesaría que trascendiéramos los anuncios y que tuviéramos efectivamente un tratamiento de una ley tan necesaria. Ahora viene el 2 de febrero, es el Día Mundial de los Humedales. Desde la Red Nacional de Humedales se va a hacer una movida para mantener viva la llama de la necesidad de contar a la brevedad con una ley. Totalmente. Esperamos que este año sea el momento. Totalmente. Bueno, te agradecemos enormemente que hayas charlado con nosotros, Patricia. Al contrario, Simón, un gusto como siempre. Muchas gracias, un beso enorme. Un beso. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!